Este equipo. Hola, buenos días. Hoy estamos otra vez en Charlas Emprendedoras y hoy pues tengo una invitada muy especial, que es Patricia Ibáñez de Aprendízate. Es mentora de mentalidad y de conseguir objetivos. Y como esto así puede sonar así un poco que no se entiende muy bien a qué nos referimos, pues lo primero que vamos a hacer es que nos va a contar exactamente en qué consiste su aventura emprendedora. Cuéntanos, Patricia. Bueno, pues buenos días, María Ángeles. Yo súper encantada de estar aquí porque Mm. era lo que comentábamos que nos conocemos desde hace un montón, desde los Sí, comienzos, sí, sí, sí. por lo Mm, menos los míos con Aprendízate hace ya 10 años y es un gustazo pues ujú. siempre estar con gente como de los comienzos, ¿no? De la vieja escuela del emprendimiento que anda que no ha llovido. Sí, Así sí. que un placer. Ujú, Y bueno, pues yo me dedico, sí, soy la fundadora de aprendizate.com y bueno, pues lo que ayudo es ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, a entrenar todas esas habilidades que intervienen en la consecución de objetivos, porque la gente está como muy acostumbrada a objetivos. Me compro una agenda, me voy a un planificador, me hago un curso de productividad y no realmente la consecución de objetivos, desde adelgazar hasta probar una oposición, emprender un negocio, perder peso o sentirte con más confianza, ¿vale? Y tranquilidad, todos esos son objetivos, pues depende de entender el lugar donde se cocinan los objetivos, que es la cabeza, ¿no? ujú, Entonces, antes me preguntabas que cuál es un poco lo que me diferencia a mí, pues es justamente esto. Yo enseño a las personas a que entiendan cómo funciona la cabeza, porque solemos pensar que la mente es el enemigo, que es ujú, que, fíjate, yo soy el motivo por el que no consigo mis objetivos, porque yo me autosaboteo, porque ujú, este diálogo interno y culpamos muchísimo a la mente, ¿no? Entonces, ujú, el problema no es la mente, el problema no es la cabeza, es el desconocimiento de cómo nos funciona la cabeza. Y con esto no me refiero a qué áreas del cerebro se iluminan cuando piensas en un chocolate, un helado de chocolate, no, me refiero ujú, a que entiendas cómo tomas las decisiones, cómo haces para motivarte, cómo haces para desmotivarte, porque eso la gente es tan inconsciente que no nos damos cuenta. Entonces yo ujú, lo que enseño a las personas pues es eso, a que entiendan cómo funciona su mente, porque cuando hacemos eso, la consecución de objetivos es mucho más natural, es algo mucho más fluido y no hay esa sensación de lucha, ¿no? Entonces, ujú. bueno, pues este es el enfoque que yo Sí, utilizo, ¿no? que de alguna forma se simplifica, porque con el tema Eso, de se los facilita, se claro, facilita. claro, es que con el tema de los objetivos hay que reconocer que, bueno, que hay mucho de todo o nada. O sea, de decir, voy a hacer tal cosa, pero si no la consigo, ya es que la dejo, la aparto, aunque sea importante para mí, aunque crea que mi vida puede mejorar bastante si hago eso que me he propuesto, eh, pero realmente dices, no lo he conseguido, lo aparto. Y a veces pues simplemente nos conformamos con explicaciones, a lo mejor, bueno, pues eso, es que no soy capaz, es que esto, es que aquello. Y bueno, es que además todo el mundo no es lo mismo, porque estamos hablando de que hay gente que es muy de planilla y de hoja de Excel y todas estas cosas, que este tipo de enfoque a lo mejor consigue algunas cosas, que muchas veces tampoco, porque también se bloquean, Ujú. pero consiguen más cosas que a lo mejor que el que se siente como más creativo, más desorganizado, más, bueno, más impulsivo, más natural, porque mucha gente entiende que todo lo que está planificado y regulado y no sé qué, como que va un poquito contra su naturaleza, ¿no? Cuando dicen, no, es que soy creativo, ¿no? O sea, y Ujú. bueno, y precisamente a lo mejor dicen, no, es que me falta constancia, es que no sé qué. Entonces dices, bueno, vamos a ver, estamos hablando de que realmente no te conoces para poderte Eso apoyar en es, todo eso, que al eso final es. todo lo que tratas es eso. ¿M? Pues, Claro, eso es conocerte a ti, porque al final, y esto además que empieza siendo algo muy mental, al ujú, final es, yo últimamente que trabajo ya mucho más pues con la parte inconsciente, ¿no? Es decir, bueno, ujú, ¿qué está pasando para que no consigas tus objetivos? Y parece que todo se soluciona con o es que soy vaga, o es que soy perezosa, o el síndrome del impostor en caso de los emprendedores, por ejemplo, hay mucho. No, es que no somos lienzos en blanco cuando nacemos. Venimos con información ya del árbol, simplemente, bueno, simplemente del inconsciente colectivo, o sea, todo eso está ahí, son creencias, son patrones que vamos ujú, heredando, al igual que heredamos un color de pelo, un color de ojos, toda esa información
también está ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, pues por ejemplo, yo ahora que eso, trabajo mucho con emprendedores, el tema del boicoteo al crecimiento? Si tienes un Ujú, negocio, pues la cosa es que crezca, evidentemente. Y, jo, es que me autosaboteo. ¿Qué está pasando ahí con el tema de crecimiento? ¿Qué historia ujú, familiar hay con el tema de el crecer? Es decir, si alguien ha tenido un negocio, ha tenido mucho dinero, es decir, alguien ha destacado, eso le ha supuesto un trauma, un estrés emocional, un dolor emocional. Esa información no se pierde. O mismamente, si tú de pequeña tienes una experiencia donde en clase, pues una vez que salías la lección, ¿no? Destacabas y esto ujú, hacía que luego tus compañeras en el patio no te hablaran, esto en el inconsciente se queda grabado y es como, oye, cuidado, que crecer implica que te dejen de hablar, que crecer implica que vas a sentir que no perteneces. Entonces, ujú, claro, este es el trabajo que yo misma además he ido haciendo en estos 10 años, ¿no? Empecé ujú, más pues sí, evidentemente las creencias las hay que trabajar, qué creencias tienen, porque eso te va a ujú, facilitar o no tus objetivos, pero al final también por mi propia historia personal, con bloqueos que tenía con la maternidad y que me he ido trabajando, pues claro, he ido bajando profundidades, ¿no? Como yo digo, y se ujú, trata de entender que todo es información, entonces nos tenemos que entender y tenemos que entender que además lo que pasa afuera y cómo pasa no es casual, todo eso nos está dando una información por ejemplo, un autosabotaje, pues te está dando una ujú, información de qué hilos sueltos hay en tu cabeza, de que tu cabeza eso no lo tiene tan claro. Pero ¿qué ujú, hacemos? Que nos culpamos y no, yo es que soy mi enemigo. Y mientras me pongo a ver Netflix y me quejo. Bueno, pues no, conseguir objetivos no es cómodo, pero es que justamente en la incomodidad está el avance, porque es donde te vas a poder ujú. conocer. Vas a poder conocer un montón de Claro, recursos que tienes y pero hasta objetivos que están hay escondidos. veces que es más cómodo decir estoy roto y no avanzo, Sí, sí, total. pero rotos no estamos. O sea, realmente rotos no estamos, pero sí que es verdad que hay que hacer ese trabajo incómodo para poder superar ciertas barreras. Y hay veces que solo no es fácil. Ujú. Entonces, bueno, tú llevas ya, como hemos comentado antes, bastantes años en esto del emprendimiento. Entonces, 15 años. pero además de un emprendimiento muy característico, que es el emprendimiento completamente online. De hecho, estás en Bali, o sea que viviendo desde hace bastante tiempo. Entonces, dentro de los muchos modelos que hay de ser emprendedor, bueno, pues tú tienes el del emprendedor a distancia. Bueno, pues has elegido, por lo menos para unos largos años que ya llevas y que bueno, probablemente se prolonguen bastante, estar pues en donde quieres estar, pero trabajando pues con gente de tu idioma y todas estas cosas, porque al final es eso. Y Ujú, con una diversidad bueno, pues digamos, de producto-servicio, ¿no? O sea, como, bueno, de acompañamientos en grupo y, bueno, bueno, que has ido evolucionando también tu propio negocio en todo este tiempo. ujú. Entonces, pues cuéntanos un poquito, por ejemplo, ahora mismo, pues qué tipo de acompañamientos haces ahora mismo, porque también trabajas bastante con emprendedores. Y Ujú. bueno, y con otras facetas, porque también ser madre te ha influido en otras facetas a la hora Sí, sí. del tema del negocio, ¿no? Entonces, Ujú, pues cuéntanos un poquito, pues, cómo organizas tú un poquito los productos. O sea, tú estás en Bali y dices, bien, vale, ¿qué es lo que hago yo? O sea, ¿qué vendo yo como empresario, ¿no? O sea, cómo me organizo mi negocio, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué es ujú. lo que hago? Cuéntanos. ¿Mm? Bueno, pues yo, claro, esto también hay que hablar, ¿no? Yo creo de cómo ha ido cambiando el mercado, ¿no? Porque Ujú, cuando yo empecé, pues eso, ¿no? Hace 10 años y tal, ahí la forma de emprender era mucho, pues, ten tu escalera de valor, ¿no? Que se le llamaba, es decir, pues ten el producto de entrada, ¿no? Que es un precio, pues, más económico y luego vas subiendo todas estas cosas. Claro, esto hoy en día ha cambiado tanto que ujú, yo lo que, sin ser ninguna experta en marketing, pero bueno, al final son 10 años, he trabajado con mentores, sin mentores de muchas maneras, he probado muchas cosas. Entonces, es verdad que yo creo que hoy en día la diversidad, por lo menos en España, ¿vale? ujú. Que hay a la hora de modelos de negocio online, simplemente online, Sí. es mucho más. Es decir, hay gente que no puedes vivir de vender cursos online. Pues como que no, si hay un montón de gente que se está forrando y que le va muy bien por vender cursos online. Hay gente que es más como de high ticket, también se ha vendido mucho en escenario.
En fin, que hay muchos modelos, pero yo es verdad que cuando empecé, bueno, pues era como o el predominante, o Sí. eso me parecía a mí, pues era, ¿no? Lo de la escalera de valor, vete generando la confianza y tal. Entonces yo de ahí pues empecé a crear mis primeros productos. Yo es verdad que siempre he emprendido online, pero los comienzos, como los primeros meses, no fueron mucho más. Sí que me planteaba aprendizate de forma presencial. Ahí Ujú, probé y dije, vale, esto no puede ser porque realmente me costaba mucho conseguir clientes y es que todo ese dinero se iba prácticamente a pagar el alquiler de una sala en Madrid, con lo cual dije, no, yo voy al online, que de esa ujú, forma pues me abro a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí recalculé enseguida. Y bueno, pues empecé con esa escalera de valor, ¿no? Pero no es tanto en plan, bueno, no, hay que crear esta escalera, o sea, yo iba un poco a las necesidades que yo veía que tenía la gente, empecé como sí. mucho con la motivación, te enseño a motivarte, yo no te motivo, te enseño a que tú aprendas a motivarte, entendiendo Ujú, siempre la mentalidad, no son frases positivas, no, para nada. ¿Cómo te funciona la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando te motivas, cuando te desmotivas? Luego vi que la gente tenía como mucha necesidad del tema de la constancia, es que yo no soy ujú. constante, es que tal. Bueno, pues de ahí surgió Constancia T. Luego vi que la gente que hacía Constancia T me decía, claro, es que las creencias, ¿no? Las creencias, bueno, pues creé el cambio a tus creencias, o sea que me he ido adaptando siempre un poco a las Sí, necesidades que yo. has escuchado, Sí, 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 fundamental. Yo, de claro, hecho, claro. siempre digo que el feedback es oro, porque no te pongas a crear algo que tú no sabes. Bueno, yo creo que esto puede funcionar, ¿no? Ya te digo, el tema sobre todo de las decisiones era como la gente me lo pedía, es que veo que al final tengo que trabajarme perdón, las creencias, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues de ahí eso, fui creando toda la escuela de aprendizaje que lo que hace, pues eso, es enfocarse en trabajar las distintas habilidades, desde la toma de decisiones, también que es súper importante. Claro, si ujú, a la hora de tomar una decisión me bloqueo, tal, pues también es importante, ¿no? Y bueno, pues últimamente estoy mucho trabajando también con emprendedores, porque bueno, pues ya al llevar también tanto tiempo, yo es verdad siempre he cuidado mucho desde dónde quiero emprender. Esto a lo mejor me ha llevado a crecer como más paso a paso y no tener grandes subidas, que en la pandemia, por ejemplo, hubo muchísima gente que creció como la espuma. Bueno, sí, pero para mí un valor muy importante es desde dónde quiero emprender, es decir, ujú. quiero tener un estilo de vida, quiero que mi negocio se adapte a este estilo de vida, ¿no? Y no caer en la vorágine esta de más, porque al final, pues, bueno, no, Bueno, yo no más estoy que más, o para eso. sea, como la burbuja. O sea, Eso es, sí. hubo una burbuja con el tema, por ejemplo, el mercado ha madurado mucho, que era lo que tú comentabas antes, ¿no? No solamente es el tema de lo que la gente ofrecía como escalera de valor o que la gente estaba dispuesta a comprar, porque sí que es verdad que en lo que es el mercado, vamos a decir, español, pero también hispanoamericano, o sea, ahí va un poquito a la par. Eh, es mucho más pequeño que el mercado estadounidense, que es donde se originaron todo el ecosistema, digamos, de la venta de infoproductos. Pero sí que es verdad que la gente, bueno, pues se acostumbró a consumir online y todo esto. Y claro, cuando vino la pandemia, efectivamente no había otra manera de consumir. O sea que, y sí que es cierto que también se maleó mucho el mercado, porque claro, como no se podía hacer nada en presencial, todo el mundo se tiró al online. La Ujú. gente que nunca había hecho online también hizo online. Entonces, el mercado, igual que pasó con las páginas web. O sea, yo recuerdo, porque más o menos somos contemporáneas, pues yo llevaré en el online 12 años, pues cuando yo empecé, te hacías tú la web y podías posicionarla. Ahora, como no tengas a alguien que sea vamos, un especialista y que entienda, no posicionas absolutamente nada. O, por ejemplo, lo que tú dices, había gente que sacaba cositas, que ahora sería, yo qué sé, pues simplemente un gancho para que te den el correo y nada más. Y antes se vendían. Entonces, digamos que el mercado ha madurado mucho y requiere otro nivel de profesionalización y tal. Entonces, ya ni es tan fácil vender, ni todo el mundo que dice que vende, vende lo que dice. Se gasta la gente muchísimo dinero en publicidad que no va a ninguna parte, porque luego no. Y entonces, bueno, a mí es que siempre me gustó mucho tu modelo porque tú has ido creciendo, pues eso, poco a poco, pero sólidamente. Sí, Entonces, y con una consistencia, bueno, que esto es una carrera de fondo. eso Entonces, es. aquí estás después de tantos años y sigues con tu base de clientes fieles, con la gente que te sigue pidiendo más cosas de las que saben que eres capaz de dar.
Y entonces, bueno, me parece un modelo muy sostenible, que es lo que estamos hablando. El pelotazo es el pelotazo. Te sale bien una vez, como, pues, es decir, entre comillas, engañas a la gente una vez, no la engañan más. O sea, si das cosas que muy bien publicitadas que luego no son para tanto, luego no das soporte, luego una serie de problemas que la gente se encontró, porque claro, el online también necesita luego que cuides a los clientes. Mm. Y lo que la postventa ha fallado mucho en el tema de la formación online, porque todo el mundo dice, ah, es que el pastel de la formación online. Vamos a ver, no es un pastel, es un montón de gente que está en su casa y quiere progresar y busca aquello que se lo permita. Y aquello que se lo permita, pero que tenga una calidad y un soporte y que te dé una confianza. Y esa Ujú. confianza es la que yo veo que tú desde el principio la has valorado por encima de otras cosas y aquí estás. Que otras personas, o sea, en todo este tiempo hemos visto desfilar a mucha gente que ha echado de la persiana, pero Ujú. precisamente por eso, porque esto es una carrera de fondo y bastante complicada, ¿no? Entonces, Sí, mm, y yo también creo, Ángeles, que yo, por ejemplo, en mis programas sí. doy soporte y no lo delego, ¿no? Y me dicen, no, pero claro, que si quieres escalar y tal, bueno, cuando vamos a ir viendo, ¿no? Y es lo que tú dices, yo voy creciendo, voy con Ujú, el pie muy, muy sólido y sobre todo para sí. mí, algo súper importante lo que has dicho, es sostenible. Es Ujú, decir, yo ahora que tengo a mi peque, que tiene 2 años, pues el que vayamos su padre y yo cada día a llevarla a la guardería o a recogerla, lo que sea, o sea, para mí no tiene precio. ujú. Tengo la vida que yo quería, o sea, tengo la vida soñada, ¿no? Y es verdad que suena así como a peli, pero es verdad, también me lo he currado, ¿no? Pero para mí la brújula Hombre, es que siempre es tienes una trabajar. comunidad preciosa, o sea, tú tienes un montón de gente que es tu comunidad. Sí, sí, que son Y ahí eso no lo has súper súper hecho, no lo has fieles, sí, hecho en 2 días. Tú esa comunidad, claro, sí. claro. O sea, Pero a lo que voy es eso, sí, ¿no? Cuidar a la gente, porque yo me he encontrado también, no muchos, ¿vale? Pero me he encontrado de vez en cuando gente que tiene un negocio online, te digo online o tal, pues, sí, ¿no? Pues de coaching o de nutrición o bueno, de lo que sea, ujú, y no le gustaba trabajar con gente, ¿no? Entonces es claro. como, no, es que te tiene que gustar, oye, que no todo el mundo, Ujú. al final en todos los trabajos trabajamos por y para la gente, porque los trabajos lo que hacemos es resolver Sí, pero problemas. Pero precisamente es verdad. desarrollo personal, que no te guste trabajar con la gente es un problema. ¿Eh? Por ejemplo, claro, si tienes un Mm, programa grupal, ¿no? O das sesiones, ujú, claro, no, es que fíjate qué pesadas, que no sé qué tal, es decir, y a mí eso, por ejemplo, me encanta. Yo ahora que estoy con el mentoring Mítica, ¿no? Que además estoy súper enamorada, el año pasado ahí tuve como una pequeña crisis de en plan, ay, pero ¿qué hago? O sea, era como que algo dentro de mí me pedía un poco innovar y estoy súper enamorada con Mítica porque es un programa que vamos ahí a tocar hueso, pues eso, ¿no? De todos esos patrones y creencias que hay con los emprendedores. ujú, Y eso sí que es el high level porque incomoda y pica bastante, pero ujú. de la misma forma tocas el cielo, ¿no? Es el ave fénix. Y a mí me encanta. O sea, yo cuando dice, pero ¿y no delegas las sesiones? No, porque es que me flipa hacer eso. Es decir, Claro, es que es es que lo que emprendo es, yo. es el corazón de lo que haces. Claro. Exactamente, Ujú, exactamente. Entonces, mira, puedo delegar otras cosas, ¿no? Pero ujú, esto no. Yo me acuerdo un día también hablando con Oscar Feito, que para mí también es un referente ujú. y, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Y decía, Sí. ¿no? Le decía, Oscar, es que es una pasada porque enseguida respondes a los emails y además respondes tú, o sea, y decía, mira, yo puedo delegar muchas cosas, pero esto no, porque Ujú, efectivamente algo puede ser online, pero es que se nota mucho cuando eres tú la que responde el email. Y yo, por ejemplo, a veces me demoro un montón respondiendo, a lo mejor una semana o dos, pero cuando sí. respondo un email, no es como, bueno, venga, gracias, un beso. La Ujú, asistente de, no, no, o no, soy yo y te digo y te agradezco y a lo mejor te envío un email así. Entonces, claro, ujú, la gente es como, joder, Patri, es que eres tú. Y esto yo me vuelco igual en un ujú, programa de pago de alguien que me paga un high ticket o en un reto gratuito. Ahora que he venido de hacer el reto gratuito para lanzar el cambio a tus creencias, yo a la gente le mando un audio personalizado de 1 minuto, pero es personalizado. ujú, O sea, ujú, no hay un bot detrás, no hay, esto lo hago yo. Entonces, ¿es mucho curro? Bueno, sí, pero mucha gente me dice, ¿pero quién hace esto ya hoy, no? Entonces, claro, eso es lo que hace que la ujú. gente siga ahí, ¿no? Y diciendo, pues efectivamente lo que dices tú, yo siento que es como una Claro. gran familia, porque es Ujú, gente yo siempre digo además, el mejor marketing es que quien compra algo repita. Y tengo a ujú. gente que es que ya me ha comprado todo. Entonces, claro, es como, bueno, o yo me espabilo creando más, No, y más sobre programas todo, o tal, no, pero y sobre pero todo qué la bonito satisfacción es. que realmente cuando te dedicas al Claro, desarrollo personal, la gente progresa gracias eso es. a todo lo que estás haciendo. Entonces, claro, muchas veces
se entiende un negocio como algo que sí, que además yo soy la primera que lo dice, que hay que ganar dinero, porque si no ganas dinero no es Totalmente. sostenible, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero aunque sea para ganar dinero, el cuidado hacia, bueno, pues tú ofreces, como es lo mejor de ti al mundo, por decirlo así, y Mm, entonces no puede ser simplemente mm, tratar a la gente como alguien a quien exprimir. Que eso es. ese es el posicionamiento que, claro, luego dicen, no, es que luego viene la inteligencia artificial y se lo va a cargar todo. Vamos a ver, la inteligencia artificial no se lo va a cargar todo, pero lo que está claro es que, por ejemplo, en un momento determinado la comunicación, pues si tú antes, por ejemplo, una señal de identidad podía ser que tú escribieras muy bonitos los posts de Instagram, que los escribías con dibujitos y con cosas, pues a lo mejor ahora hay que escribirlos sin dibujitos, para que se vea que no estás haciéndolo con inteligencia artificial, porque mete todos los mismos dibujitos a todo el mundo. Los piñitos, el no sé qué, el no sé cuántos, y dices, es que se tiene que notar que hay una persona detrás. Entonces, Mm, y eso es lo que va a diferenciar, porque esa persona que ya te conoce, que sabe que hay una persona detrás, ¿qué tal? Entonces, eso no es una cosa, estamos hablando de 10 años. Estamos hablando de 10 años, sí. pero No, que y eso ha sobre sido todo ya para ti te desde el digo. principio. Claro. Sí, sí, sí. Y Ujú, sobre todo eso, ¿no? Es decir, al final también inspiramos a las personas. Al final la persona te contrata a ti, ya no solo por lo que tú haces o lo buena que eres, sino porque hay una conexión, hay una química, hay un feeling, ¿no? Hay una confianza o lo que sea. Entonces, esto es ujú, súper importante. Y yo de verdad siempre digo, oye, que lo que hagas te inspire y te apasione. Entonces yo me sigo formando, porque si es que soy la primera, que todo esto me sirve, ¿no? Y luego es muy bonito, decías tú. Mira, esta semana en el reto de creencias justamente participó ujú. una chica que, bueno, una alumna, pero ya para mí también es como de la familia, la tengo muchísimo cariño, que hizo el Cambia tus creencias y otros programas. Y decía, ¿no? Oye, chicos, yo os doy mi testimonio, no penséis que Patri me lo ha dicho, no, no. Esta chica, Gida, era tartamuda, tenía un grado de tartamudez muy alto. Los médicos le habían dicho logopedas tal que se olvidara, o sea que esto ya era de por vida. Ujú. Imagínate, ¿no? Bueno, pues el otro día mandó un vídeo y ha dejado de tartamudear. Entonces decía, Patri, entre otras cosas, ¿no? Entre otros trabajos que he hecho, Un efecto estoy secundario trabajando muy contigo. positivo. Claro, porque todo esto eran creencias, evidentemente, y ya la primera, ¿no? Esto ya es de por vida, bueno, eso es una creencia, bueno, puede ser de por vida o voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Ujú, Y era increíble, bueno, estábamos Fer y yo, mi marido, que también la conoce y tal, o sea, emocionados de decir, pero es que esto es muy grande, ¿no? Y tanto es así que digo, mira, es que te quiero entrevistar en el podcast porque si una persona que era tartamuda, ya por médicos diciendo, olvídate que esto con ello te vas a morir, ha logrado dejar de ser tartamuda trabajándose ella, trabajando esas creencias, ujú. cuestionando el otro día me decía, ella es musulmana y me decía, Patri, es que no sabes qué cantidad de cosas me he cuestionado también de la religión, soy otra persona. Entonces, claro, dices, madre, si una persona que era tartamuda ha dejado de tartamudear y esto, claro, imagínate lo que Sí, le es como limitaba. muy evidente, es como Pero muy que no vamos a evidente. Ujú, conseguir, claro, es que el poder que tenemos mentalmente es brutal. ujú, Y ujú. eso es lo que muchas veces nos da miedo, ¿no? Porque nos da más miedo brillar que fracasar. Se habla mucho del fracaso, pero sí, sí, nos da más miedo brillar realmente, ¿no? Y muchas veces el miedo de cambiar creencias es eso. O sea, quiero cambiar creencias, pero para otra parte, El miedo al éxito. claro, el miedo al éxito, el miedo a Ujú, saber sostener, ¿no? Porque también tenemos muchas ideas pues eso, ¿no? Del éxito, de me va a cambiar, me va a transformar como persona. Entonces, claro, ujú, todo eso está operando en la cabeza. Entonces, no, la cabeza no es el enemigo, no. Tienes que entender qué está pasando ahí. Y cuando tú lo entiendas, lo que va a pasar automáticamente es que te sientes en paz, dejas de sacar el látigo a pasear. Y bueno, a lo mejor vas más lento con tus objetivos o lo que sea, pero ya no hay ese machaque, ya no hay un conseguir objetivos, porque ahí es como demuestro lo que valgo, que ese también es otro tema, ¿no? ujú, Hago en cuanto que valgo, no, 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 tú vales porque tú existes, déjate de rollos. Pero ujú, claro, hay tanto que recolocar ujú, que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, y repito, yo esta evolución también la he tenido, o sea, yo misma ujú, de ir bajando niveles, de decir, no, no, aquí hay que trabajar el merecimiento, hay que trabajar las creencias, hay que ir un poco más profundo, pero eso es maravilloso, porque no ujú, tenemos creencias de mierda. Al final, ujú, detrás de todas esas capas de chapapote, hay pepitas de oro que si tú las integras, vas a ujú. ser una persona más completa. Claro, al final el tema del desarrollo personal, que es tan personal, cuando la gente se siente preparada, porque claro, lógicamente el tema es que el premio es cuantioso, pero el proceso es duro. Entonces, esta persona, por ejemplo, que ha conseguido esos resultados, el proceso ha tenido que ser largo y duro. Entonces, pero
si hay alguien que te puede ir llevando de la mano, aunque sea a base de diversos tipos de acompañamientos, pues hombre, eso es muy importante, Mm, porque digamos que no se trata solo, como hemos comentado muchas veces, del que está enfermo porque, oye, mentalmente tienes un problema y tal, sino simplemente de que tú estás en una situación que, bueno, que es normal, simplemente, no tienes ninguna patología, no tienes nada, pero sientes que podrías hacer más de lo que haces, podrías conseguir más de lo que consigues, y bueno, pues te das un poquito contra las paredes porque dices, bueno, te chocas con un muro, ¿no? Cosas que tenían que ser fáciles. Por ejemplo, pues en el campo de mi experiencia, por ejemplo, el tema del dinero, cuando la gente en su casa se plantea, bueno, esto hago un presupuesto, no sé qué, no sé cuántos, y luego no hay manera, no hay manera. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo mal, no? Si yo he cogido, he estado anotando gastos ahí como un chino todo el día, no sé qué, no sé cuántos, pues porque no es solamente una cuestión no es una receta de cocina. O sea, tú coges, empiezas a hacer eso y a lo mejor eso te deprime y no es precisamente lo más indicado para ti. O sea, lo tienes que hacer lo justo para tener información, pero una vez que pases ese momento, pues tienes que a lo mejor tener un presupuesto y decir, me echo al bolsillo lo que voy a gastarme en cafés todo el mes y si me lo gasto más deprisa, pues no hay hasta el mes siguiente. Y eso no te deprime ni te agobia como estar contando cada moneda que gastas. ¿Eh? Entonces, cada uno tiene su manera de funcionar y no es total. tan sencillo. O sea, por eso, si fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría. Que volvemos a lo de siempre, ¿no? Claro. Si hacer una oposición sería simplemente sentarte todos los días 7 horas delante de algo, acabaría sacándola. O sea, pero la gente se sienta y se pasa 7 horas y acaba con los ojos hechos chiribitas y no memoriza y no progresa y se va, como digo yo, a pasear con los libros debajo del brazo como si por ósmosis se le pegara, ¿no? Y hay gente que eso a lo mejor le sirve y otra gente que eso es contraproducente, ¿no? Entonces hay Ujú, que conocerse y esa es la historia al final detrás de todo esto, eso ¿no? es. Claro, Ujú, que es la total. película. Entonces, bueno, ya desde, o sea, por ejemplo, tú si tuvieras que aconsejar a alguien ahora que empezase un poco el camino que tú has seguido, ¿qué cinco, bueno, por decir algún número, ¿no? O dos o tres, las que tú quieras. Si tú volvieras a empezar, ¿qué le dirías a Patri de hace 10 años que, que cambiara o que evolucionara o que tuviera en cuenta que en ese momento pues tú no lo podías ver porque te faltaba la experiencia, ¿no? Desde tu Ujú. experiencia de todos estos años, ¿qué consejos le darías? ¿Mm? Pues mira, lo tengo clarísimo porque yo cuando empecé a emprender empecé pues como muy optimista, ¿no? En plan, bueno, pues si esto es tener una página web, si esto es tener, sobre todo en aquel momento era más Facebook, ¿no? Yo no sé si Instagram estaba, pero bueno, era como más Facebook, ¿no? YouTube, Sí. tal. Entonces yo era como, ya está, emprender es tener una web, encima mira mi marido, informático, programador, o sea, era como, ostras, ya tengo el kit en casa, perfecto. Ya está, ¿no? Es tener una web, escribir blogs, porque de aquellas también era como Sí, mucho, se ¿no? escribía Los mucho blog. Yo blogs, también escribí blog. escribes, los posts colaborativos, que bueno, pues guay, porque ahí pues conocía las primeras compis, ¿no? De la profesión, pero bueno, era mucho eso, pero yo no tenía ni idea de emprender, es que nunca había emprendido un negocio, ¿no? Entonces, Ujú, yo lo que haría si volviera a empezar es invertiría muchísimo antes en un mentor o ujú. mentora de negocio, o sea, porque al final un negocio lo que tú dices, oye, hay que facturar, yo además quiero ganar dinero, o sea, es decir, quiero ser rica, entendiendo que ese nivel de riqueza externa es una consecuencia de tu riqueza interna, con lo cual Ujú. empieza trabajando tú, pero Pero si haces... mínimo vivir de esto, mínimo, Claro, mínimo. sí, 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 Porque en el evidentemente. desarrollo Además personal que... hay mucho pajarito, hay mucho pajarito y si no vives de esto, ¿m? Es un entretenimiento. Y hay mucho, Claro, no, no, sí, claro, sí. No, no, y además eso, es decir, ¿m? qué estilo de vida quieres tener, ¿no? Ujú. Y al final, pues que te sientas abundante, ¿no? Efectivamente, pues yo lo que te decía, yo cada día cuando voy a por mi peque y tal, es que es como, esto es la abundancia, ¿no? El poder, bueno, en fin, cada uno Sí, tiene que tener no, claro. la riqueza, no, la riqueza no se mide solo en dinero, es No, dinero no, y es evidente, no, tiempo, es no, por tiempo. supuesto. Pero es que Es, el tiempo también es dinero tal y como, o sea, ahora sí, mismo sí, sí, es como el dinero es tiempo cristalizado. sí, sí, Entonces, sí. no, cuando decimos riqueza, porque también ahí estamos con el tema
de las creencias respecto al dinero que son tan negativas y que te impiden pues, llegar a una mejor situación. Entonces, al final, el dinero no deja de ser un instrumento. El problema es cuando deja de ser un instrumento para convertirse en un fin. Sí, ¿Eh? sí, Y eso lo sí, digo yo desde el punto de vista de mi coaching financiero, claro. Entonces, claro. el problema es ese, es decir, ¿qué es la riqueza? No, o sea, si estamos pensando en que nosotros nos metemos a tener una empresa, un negocio, el negocio tiene que darnos un medio de vida, porque si no nos lo da, pues nos vamos a empezar a deprimir, vamos a empezar a pensar que no servimos y si el negocio fracasa ya ni te quiero ni contar. Entonces, la famosa resiliencia, ¿no? El aguantar los golpes de la vida, la verdad es que es difícil, porque, bueno, por desgracia, la cultura nuestra no favorece los fracasos y luego levántate, sino que, como dices tú, miedo al éxito y miedo al fracaso, las dos cosas. Y Ujú. entonces, bueno, pues ahí tienes tu tajo, ¿eh? Tienes tu tajo con, con la gente que se pone con los negocios, ¿eh? No, sí, pero bueno, al final es conectar desde otro Ujú, lugar, ¿no? Es eso, yo cuando digo me siento rica y mi ujú, objetivo es seguir ujú, creciendo, ¿no? Es a nivel de salud, ujú, evidentemente que tengas un trabajo pues que te permita una salud, es decir, en el momento que ya vivimos estresados, que bueno, puntualmente estás haciendo un lanzamiento, pues oye, sí, evidentemente, ujú, pero de verdad, que te sientas abundante de salud de la respuesta emocional también, desde dónde quiero vivir mi emprendimiento, es que ahí ujú. somos, o sea, en fin, de muchas maneras, ¿no? Pues mira, has La dicho una cosa, perdona que te interrumpa, muy interesante. Un tema del asunto online, digamos, es el asunto de los lanzamientos, que la gente que tiene programas o que tiene cursos o tal, muchas veces es una cosa que se plantea con mucho agobio, ¿no? El tema de los lanzamientos. Entonces, por ejemplo, tú ahora mismo, ¿tú cómo te planteas el tema de los lanzamientos? ¿Eres más de vender, o sea, tú, por ejemplo, has comentado que estás haciendo un reto gratuito, ¿no? Entonces empiezas con el Ujú, reto gratuito y luego lo que haces, entonces es un lanzamiento como tal. Mm, ujú. Pues cuántas veces al año te permites el esfuerzo, porque es un esfuerzo, un lanzamiento, hacer un reto, luego contestar a todo el mundo, luego hacer el programa, que pueden ser 2 o 3 meses. O sea, ¿cuántos lanzamientos, entre comillas, te puedes permitir físicamente? Digo físicamente porque es una cosa muy exigente al año, ahora mismo. Sí, pues mira, la verdad es que he cambiado un poco. A ver, siempre con constancia te hago uno en septiembre, octubre. Bueno, el año pasado no lo hice, pero que me permití no hacerlo. Dije, no es el momento y ya está. Ujú, Y luego a principios de año pues suelo hacer el de cambia tus creencias, que en esta ocasión pues lo hemos hecho ahora porque a principios de año no lo hice. Y ahora pues cada 2, 3 meses estoy haciendo el de, bueno, emprender en coherencia, ¿no? Para, bueno, pues la gente que quiere inscribirse en Mítica, pues cada ujú, 2, 3 meses. Pero ujú, yo voy mucho, es decir, yo no hago un business plan, no planifico todo el año, es decir, yo voy mucho... De hecho, ahora me estoy planificando un poco más, pero yo voy mucho con lo que me apetece, el desde dónde, porque ujú, efectivamente, ¿no? Pues al final un lanzamiento, y bueno, lo bueno que tiene hoy también en día, pues yo combino, ¿no? El tema del lanzamiento con pues la venta en Evergreen. Por ejemplo, Mítica es un programa que siempre está abierto, sobre todo lo ujú, vendo por una llamada, ¿vale? Porque tengo que filtrar, o sea, realmente ver qué nivel tiene la persona, porque ya digo que es un programa, ese sí que es muy incómodo, pero ujú, bueno, ujú, la transformación que tiene, pero ahí sí que vamos a tocar hueso. Pero, por ejemplo, ese lo vendo en lanzamientos y no, ¿vale? Es decir, si me contacta una persona por Instagram o imagínate que alguien está escuchando esta entrevista, oye, Patri, pues yo quiero que me ayudes porque efectivamente yo siento que tengo bloqueos y que no es el síndrome del impostor. Bueno, hay que ir más hondo, pues ujú, es un programa que siempre tengo en abierto, ¿no? Entonces, la verdad que me está yendo muy bien, pero repito, yo ahora que este año estoy con Mítica, es un programa de high ticket, ¿vale? Esto vino de una crisis, porque yo el año pasado, en septiembre, octubre, nos fuimos a España 3 meses y pico, vinimos aquí y yo me encontraba que otra vez, pues, readáptate a Bali, ¿no? ujú, Cuando tienes una niña pequeña, pues claro, ya no es todo tu tiempo, ¿no? ujú, Luego además, pues me empezó la guardería, la adaptación a la guardería, yo veía que no tenía tiempo efectivamente para hacer un lanzamiento, el programa sí sí, porque ya estaba creado, o sea, Constancia te lo creé hace bastante y en todo también. Pero bueno, me escuché y fue incómodo porque mi ego, ¿vale? Esta parte de no, necesitas facturar y claro que si no facturas, no sé qué, ujú, era como, no, no, tienes que hacer el lanzamiento. Pero
me hice caso y dije, no, es que no es el momento, porque ni yo tengo tiempo, o sea, yo tengo que estar ahora pues pendiente de mi adaptación, de mi hija, tal. Pero mira que gracias a eso, ¿vale? Que fue como un momento de crisis de en plan, ostras, ¿qué hago? Pues ahí nació Mítica. Ujú, Este programa, pues ya te digo que es para ayudar a los emprendedores a entender que todo lo que pasa en el negocio, es decir, si tú en tu negocio tienes bloqueos, si te da miedo exponerte, si te da miedo las redes sociales, si te da miedo vender, todo eso tiene que ver contigo en lo personal, porque el ujú, inconsciente no distingue negocio, vida personal, es lo mismo, el inconsciente permanentemente se está proyectando, ¿vale? Entonces el negocio, como además simbólicamente es como un hijo, pues claro, ujú, ahí proyectamos todo lo más grande. Y ujú, bueno, pues de ahí nació Mítica, ¿no? Personas que entienden que llevan mucho tiempo trabajándose, trabajo incluso con muchos coach, es decir, que se dedican a ello, pero que ven que ellos mismos tienen un montón de bloqueos y que se han trabajado un montón y no son capaces, ¿no? Entonces, bueno, pues Mítica es esto, vamos a la raíz de, vale, ¿qué te está pasando en el negocio? Porque todo eso te está dando información de bloqueos que también tienes que resolver a nivel personal. ujú, Y ujú. ese pues es el camino que yo transité, por eso digo que yo, mi forma de entender el negocio también se revolucionó con el tema de la maternidad. Yo tenía muchísimos bloqueos para ser madre, entonces gracias a trabajar esos bloqueos, cuando me los trabajé, que esto además es un work in progress, aunque ya soy madre y súper feliz, pero bueno, esto siempre está, yo sentía que los techos que yo tenía en mi negocio desaparecieron. ¿Por qué? Porque en mi vida personal, en algunos aspectos, yo no estaba recolocada. En algunos ambientes, con ciertas personas de mi vida personal, yo me hacía chiquitita, no me permitía ver. Entonces, claro, si en un aspecto de tu vida personal tú no te permites ver, en Ujú. tu negocio tampoco vas a tener esa visibilidad. Hay algo que lo bloquea. Y no, no es el síndrome del impostor. Tiene que ver contigo, con la información que Sí. tienes de tu familia, etcétera, Ujú. ¿no? Y yo también un bloqueo que tenía era, yo en mi familia estaba como muy asociado, pero esto era muy inconsciente, ahora te lo cuento así, pero hace unos meses Sí, bueno, yo no era consciente. es que desde que se escarba hasta que se averigua. Claro, sí, sí, pues yo tenía claro el tema de como que sentía que no me merecía que me fuera bien, ¿no? Y aparte del tema del merecimiento, que esta pedrada todos la tenemos, ¿no? Que no nos sentimos merecedores. Claro, yo en mi familia estaba como muy asociado el éxito profesional, estos Ujú. son hombres, esto es masculino. Tú, las Sí. mujeres, bueno, pues un trabajo así tal, pero esto de brillar, tener una carrera profesional que te vaya bien, emprender, esto es hombres. Entonces, claro, yo sentía como que estaba haciendo algo prohibido, pero era muy inconsciente, repito. Entonces, claro, esta Ujú, información está en muchas personas, sobre todo en muchas mujeres, ¿no? Que dicen, ostras, ujú, Patri, ¿sabes que me acabo de caer? Que lo mismo, o sea, en mi familia todo esto es hombres, con lo cual, claro, a nivel inconsciente ya ujú. hay una falta de permiso, ¿no? Tú como mujer, no, no, esto es Ya. cosa de hombres. No, no Entonces, puedes esas hacerlo. lealtades, Exacto. claro, esas lealtades familiares las hay que romper, pero entendiendo. La base de todo es entender, No, porque no es que si no las hay rompas, es que comprensión, las superas. claro, es que las Ujú. trasciendes, ¿no? Exacto. Además, mira, Mm, si no hay comprensión, hay repetición. Si tú ujú, no comprendes para qué tú estás viviendo una experiencia, ujú, la vida te lo va a volver a poner y te lo va a poner. ¿Por qué? Pues porque es como, bueno, te lo pongo de nuevo como un examen, ¿no? Hasta que aprendas. Entonces, ujú, claro, mucha gente se frustra. Otra vez lo mismo, otra vez tal. No, no, porque no hemos ujú, entendido ujú, qué hay ahí. Detrás del chapapote hay una semilla de oro, pero tenemos que entender que todo eso tiene su razón de ser, porque la vida no ujú, está para jodernos. La vida siempre está a favor de nuestra evolución. Lo que pasa es que nos reta, porque, ujú. claro, tenemos que transitar No, no, cierta no puede ser, incomodidad, no puede ¿no? ser tan fácil. Eso es, pero está para retarnos Mm, porque es esa, la vida nos va a retar. Y es como, ujú, oye, espabilate, ¿quieres esto? ujú, Espabilate, ¿quieres conseguir tu objetivo? ujú, Espabilate, ¿quieres conseguir aprobar la oposición, tener un negocio? Espabilate, es que requiere un esfuerzo. Ahora, si tú entiendes para qué te pasa lo que te pasa y que eso tiene que ver contigo, con tu historia familiar, y que lo puedes trascender efectivamente, y no me refiero a hacer un ritual, romper un papel, no, no, me no, refiero a como decía yo, entender. superar, superar. Eso O es, sea, reconocer que eso existe y ser capaz de, a pesar de ello, si te limita, seguir, bueno, yo te funcionar y diría que conseguir lo que gracias a él, quieres. yo te diría Sí. que, pero es Ujú, que ese es el tema, María Ángeles, es que no es a pesar de ello, es gracias a ello. ujú, Porque al final, fíjate, yo es lo que te digo, mucha gente me dijo, Patri, es que ya no eres la misma, o sea, es que se te nota una seguridad y tal, y el mensaje que ahora además tengo pendiente rehacer la web, porque noto que el copy ya como que no me representa, ¿no? ujú, Yo todo eso, ese cambio lo he dado precisamente gracias a mis bloqueos con la maternidad.
ujú, ujú. Entonces, todo eso a mí me ha hecho una madre más consciente, una empresaria más consciente, conectar con la abundancia como yo antes no había conectado, gracias a esos bloqueos. Entonces, no te diría a pesar de, claro, a pesar de es cuando lo vemos como con perdón, qué putada que está esto aquí para amargarme la vida. No, no, si Ujú. quieres hacerte la víctima, muy bien, Bueno, porque ahí cuando sí digo a la pesar creencia. de, es que de alguna manera como se siente tan mal cuando se experimenta el tema de superarlo, es decir, bueno, he progresado, ¿no? Digo, sí, pero me he encontrado con esto, pero lo he superado. Entonces, cuando digo superar es que ya no te limita más. Pero claro, pero fíjate tú qué trabajo de introspección estás ahí señalando. De todas maneras, fíjate, hay una cosa muy interesante que has comentado, que es que has pasado, o sea, de un modelo, digamos, mixto, ¿no? De lanzamientos que estás vendiendo todo el tiempo, porque evergreen es lo que significa. O sea, que se venden ciertos programas de manera continua y luego otros de una manera, digamos, de lanzamiento eh, que a pesar de que la programación o la planificación es interesante y es buena, sobre todo, como decía no sé qué general americano, que la mejor planificación no resiste el primer choque con el enemigo, ¿no? En una Ujú, batalla. Pero sí es cierto que un mínimo de planificación es necesaria, pero luego cuando te encuentras en el momento en el cual hay que hacer lo que te habías planteado hacer, te escuchas a ti misma también. O sea, estás escuchando a tus clientes o, bueno, y a tus seguidores que dicen, me están pidiendo una serie de programas porque quieren profundizar y quieren avanzar en una serie de cosas, escuchas al otro lado y te escuchas a ti también. Porque eso claro, es. todo lo que sea el trabajo con personas, lo que estábamos hablando, si tú no estás bien, ¿qué vas a transmitir tú en ese trabajo persona a persona? No puedes tampoco estar a la altura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es respetar tus propios ritmos también. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de que cuando vendes infoproducto, estás de alguna forma, tú también sabes qué nivel quieres dar y si estás o no estás con el tiempo, los recursos y lo que necesitas para darlo. Porque eso muchas veces no se tiene en cuenta. La gente coge y dice, no, hago un grupal, no sé qué, el que venga, el que no sé qué, o sea, como digo, la máquina de hacer fideos, ¿no? O sea, esto ya lo tengo comprobado, no sé qué, meto 1000 por aquí, salen 100 por allá y contratan 10 y esos 10 pues bueno, el programa que ya lo tengo hago así y Santas Pascuas. Entonces, claro, luego la gente se queja de que se le van quedando vacíos los programas, la gente, bueno, no habla mal, pero no habla bien, y que, bueno, pues al final te conviertes en uno más que vende cosas. Y esas cosas, pues, bueno, pues cada vez la gente está más educada, o sea, la gente que le gusta consumir formación o desarrollo personal y bueno, pues todos este tipo de infoproductos, cada vez sabe más lo que quiere. Entonces, volvemos a lo de que, bueno, se puede ser empresario o sea, o emprendedor por internet, tener un negocio, vivir a distancia, como es tu caso, todo eso se puede. Pero los retos son importantes, ¿no? O sea, el ser tú mismo, el respetarte, el escuchar a la gente que te demanda una serie de productos, o sea, vamos, productos, Sí. acompañamientos, Mm. todo esto, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, que hay que estar en constante evolución. El mensaje yo creo que iría por ahí, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Eh? No, sí, totalmente. Y además, bueno, y además ahora, pues fíjate, con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Pues es que, Ujú, claro, o sea, te tiene que gustar ujú, aprender, ¿no? Porque si no, pues es difícil. Y ujú. antes decías que como que volvería a hacer si volviera a empezar, pues lo que te he dicho, ¿no? Una invertir antes, que tardé como 2 años ahí porque eso, mi obcecación de no, si es total, y es como no. Entonces yo ahora ya cuando alguien dice, no, tengo un negocio, digo, no, tú tienes una página web y un perfil de Instagram. Eso no es tener un negocio, eso es tener una web y un perfil de Instagram. Uy, eres todavía peor que yo, ¿eh? Cuando yo digo que el papel lo aguanta todo. Sí, no, claro, porque es que a mí me pasó, entonces yo era con mis pajaritos, ¿no? Un negocio y claro, pero eso no es un negocio, ¿no? Ujú. Eso una, invertiría muchísimo antes desde el principio. Si tuviera que pedir un préstamo, eso lo haría, porque yo también era como muy, no, no, yo tengo el dinero, o yo todo autosuficiente, que esta creencia también anda que no hace daño, ¿no? El yo todo sola. Y luego también por otro lado.
tendría este apoyo, un mentor, una mentora, eso a nivel mental, emocional. Porque yo me acuerdo que con mi primer mentor de negocio, yo decía, es que a mí lo que me haría falta es como una patria externa. O sea, yo lo que necesito es como una, porque claro, Fer me decía, pues hazte tú de coach, ¿no? De No, psicóloga conductual. Y pero decía, claro, nosotros pero es mismos no podemos complicado. vernos nuestros Claro, o ángulos. sea, yo tengo herramientas, evidentemente, pero a mí esto me metía también como el tema de los lanzamientos, ¿no? El facturación. Claro, yo no soy la Patri que soy yo y que hago las cosas sabiendo que todo tiene que ver conmigo, me desapego, ¿no? O sea, me involucro, pero luego me desapego. Entonces, no, me comparaba muchísimo, me hacía polvo. Entonces, claro, yo echaba mucho de menos como esa Patri externa, la Ujú, gente que me decía, jo, Patri, es que me encanta tú porque eso, ¿no? O sea, no me motivas, efectivamente, me ayudas a entenderme qué me está pasando, me das herramientas. Yo necesitaba como una patria externa que no tenía, ¿no? Entonces, y a ujú. día de hoy, gente que está empezando, por ejemplo, le digo, mira, si puedes invertir y si no puedes, hazte un esfuerzo, porque es que de verdad, si no sabes sobre todo de negocios, es que el camino efectivamente vas a tardar más, es duro, te vas a frustrar. Invierte en estas dos patas. O sea, una persona que sea muy buena en marketing, en modelos de negocio, toda la parte que es estrategia, Sí, porque hay que estrategia. Y dominarlo. como digo Y yo, otra y parte, hacer cuentas antes de empezar. claro, o sea, toda esta parte que es como más, esto lo hay que dominar, porque un negocio no es, repito, ni una web ni un perfil de Instagram que no sabes ni siquiera qué publicas para qué. Pero luego además, esta otra pata Ujú, de tener esta figura, que yo es lo que hago en Mítica, ¿no? Con la ujú. gente, es decir, donde te ayudo a entender para qué estás viviendo esa experiencia. Es que he tenido un lanzamiento y no me ha funcionado. Esto tiene que ver contigo, vamos a analizar. Esto no sé qué me ha pasado, esto, pum, es que me da miedo el Instagram, porque todo eso hay No, información. y luego también ser capaz muchas veces de diferenciar entre lo interno y lo externo. Porque, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, de la pandemia para acá, lo que es la situación general, por ejemplo, hay gente que ha hecho las mismas cosas que hacía antes y antes le funcionaban y ahora no funcionan, pero también ahora no funcionan porque en ciertos espacios, en ciertos ambientes y con las perspectivas que hay, en algunos casos muy negras, que no sabe la gente, o sea, no es que tú lo hagas mal, es que también hay que tener en cuenta diferenciar lo interno de lo externo. O sea, hay veces que tú simplemente haces las cosas correctas, pero en ese momento, digamos que es como una galerna, que ningún pescador sale a pescar cuando hay una tempestad. Entonces, en ciertos aspectos estamos en una tempestad según qué tipo de negocios y según qué cosas. Y entonces, bueno, pues te tienes que quedar sin salir a pescar. O sea, tienes que prepararte para que en el momento en que se pueda, que la cosa amaine un poco, sales y tienes todo el arsenal preparado. Pero hay gente que se empeña en salir a pescar cuando está todo revuelto y se frustran muchísimo. Entonces, también reconocer cuando la situación es la que es y es para todo el mundo igual, de mala, que sí, que siempre hay gente, como dice, que consigue, ya, pero si tú, por ejemplo, tú haces un ciclo de venta, por ejemplo, y ese ciclo de venta, por lo que sea, no funciona, porque yo qué sé, han declarado la guerra en no sé dónde, ha pasado no sé qué, y a no sé cuántos, se ha hundido la bolsa, ha pasado no sé cuánto, eso también te afecta. Entonces también hay que tener en cuenta que no hay que hundirse porque piensas que eres tú. Es que también en ese momento incluso gente que puede tener los recursos para invertir en una formación, lo que sea, se encoge y se lo piensa 3 o 4 meses más. Y entonces también, que también es a mucho látigo de yo tengo la culpa, yo lo he hecho mal, en qué estoy fallando, no sé qué. Y hay veces que también hay que tener en cuenta la parte externa, la que tú no puedes controlar. No la Ujú. puedes controlar, pero puedes entenderla y esperar un momento más propicio. Y manejar toda esa información hay veces que, bueno, pues es complicado, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? Bueno, aunque ya llevas ya tu mili, ¿no? ¿Eh? Así la evolución natural que tú ves ahí a medio plazo, ¿por dónde te llevaría o dónde crees que te podría llevar, ¿no? ¿Mm? Pero a nivel del negocio, Sí, dices. bueno, a nivel de negocio, bueno, el negocio y personal está muy unido, ¿no? O Sí, sí, sea, es lo mismo. bueno, es lo mismo, sobre todo cuando es un tipo de negocio tan personal, valga la expresión como el tuyo, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, sí. Sí. Pues la verdad es que, mira, no lo sé, me dejo sorprender, Ujú, pero es lo que te digo, que estoy en una etapa muy bonita.
conectando con la vida de una forma pues que antes no había conectado, con la abundancia, entendiendo que no es el tema solo económico, es Sí. sentirte sostenida por la vida. Ujú. Y es una etapa, pues la verdad que muy bonita. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo y bueno, pues si sigo por aquí, la verdad que vamos bien. Pero bueno, yo me dejo sorprender. La verdad que estoy Ah, abierta a recibir lo mejor que la vida tenga para mí y cuando uno es coherente, que es lo que tenemos que hacer, ponernos en coherencia, ujú, todo fluye de otra manera. Entonces, bueno, pues seguir en mi propia coherencia, seguir formándome, seguir aprendiendo en la escuela de la vida y ya está. Y ujú. vamos a ver qué viene en la vida. Me dejo Y sorprender. alguien que escuche todo esto, ¿dónde te puede encontrar? ¿Mm? Pues me puede encontrar en aprendizate.com, esa es mi casa virtual. Ujú, Y bueno, pues se puede suscribir a la Mindletter, que es el correos semanales. Voy también un poco fluyendo. Yo hay veces que escribo uno, a veces que escribo dos, bueno, según un poco me dé la ujú. Mindletter, ¿no? A mi comunidad que se También te está mueves integrando. mucho en Instagram, porque por lo menos yo te veo ahí Sí, bastante. sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Mm, Estoy últimamente más a tope. Siempre he estado en Instagram, pero bueno, últimamente también lo estoy haciendo más, pues eso, con más constancia, porque bueno, era como iba, venía, no sé qué, lo dejaba. Y la verdad que también bueno, pues estoy muy activa en Instagram. El podcast de Mente Constructiva también lo estoy retomando, porque ya te digo que el año pasado fue un poco de transición, fue a nivel también físico, fue súper cansado para mí el tema de la lactancia y todo. O sea, el 2024, yo digo, pasará la historia de mi vida como el año más cansado que estuve. Ni siquiera cuando me nació en Bueno, el todas las 23. madres de hijos pequeños se solidarizarían contigo. Y el año pasado la verdad que fue como muy duro en el sentido de energía Mm, física, no tenía ujú, mucha energía y bueno, pues muchas cosas, el podcast por ejemplo, pues tuve que dejar de hacer porque no tenía y hace tiempo que dejé de pretender llegar a todo, paso olímpicamente, no, entonces, pero ahora ya sí ujú, estoy retomando el podcast y pues eso, muy ilusionada con Aprendízate y bueno, pues esta época de mi vida, la verdad que muy, muy feliz. ujú. Pues mira, de verdad que estoy encantada de que hayamos tenido esta charla tan productiva, porque de verdad que hay mucha gente que piensa que todo esto, bueno, pasa del que se imagina que todo es muy fácil hasta que el que se imagina que todo es muy difícil. Pero siempre hay ese término medio, ¿no? De ver, pues bueno, pues que lógicamente que hay personas que lo han conseguido y que necesariamente no son precisamente las que más van presumiendo del tema, ¿no? Sino que, bueno, pues estáis ahí desde hace años y bueno, pues lleváis un desarrollo y una trayectoria y bueno, y que se puede emprender desde unos valores, una ética y sobre todo y un negocio sostenible, que es lo que está, que yo lo que siempre comento es eso, que la sostenibilidad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, claro, esto de la conexión con la abundancia y con el merecimiento, ¿no? Que nos merecemos poder trabajar en lo que podemos aportar pero que también merecemos que nos lo paguen. Que eso en el mundo del desarrollo personal está, bueno, o sea, parece como que hasta está mal visto, sigue estando mal visto, ¿no? El hablar de dinero, de, bueno, de recursos económicos y todo esto. Y bueno, que yo entiendo que ejemplos como el tuyo, pues que son muy positivos para la gente que realmente quiere tener modelos, porque hacen falta modelos, ¿no? Porque cuando no sabes que algo existe, es muy difícil que te puedas plantear que se pueda conseguir, ¿no? Y un poco el objetivo de estas charlas emprendedoras es ese, ¿no? De decir, bueno, mira, hay mucha gente que hace cosas que puede ser que sea lo que tú estás buscando hacer para tu vida, ¿no? Que ese es el asunto, ¿no? Pues bueno, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias por Vale, esta entrevista tan bonita. muy bien. Y nada, pues a seguir ahí con ese trabajo tan bonito. Y ya sabéis dónde podéis encontrar a Patrick, que ya también os lo comentaré aquí al pie de la publicación. Bueno, un saludo muy fuerte Muchas gracias. y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.